Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas. Hoy en el seminario tenemos al profesor Enrique Arónica, es licenciado en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario y va a venir a presentarnos, a conversar con nosotros, a ver qué es esto de la estadística, si es efectivamente, es una pregunta, ¿es una ciencia? Bueno, bienvenido Enrique y Bueno, todo tuyo. bueno, muchas gracias. Bueno, primero es un gustazo encontrarme con viejos conocidos ahí, y estar en contacto nuevamente con Montevideo. Ya van varias veces y les agradezco la invitación. Eso por un lado. Eh, por otro lado, no soy muy amigo yo de la virtualidad, ¿no? Sincrónica, sincrónica, todos esos términos de la pandemia, pero para mí la presencialidad es irreemplazable y esto es una discusión que a veces tenemos en la facultad. Pero justamente como esto era menos de una hora y por este medio, se me ocurrió y le mandé primero a Ramón y después a vos si este tema podría tener interés, y mandé un artículo de cuando yo era muy joven y que tenía esta preocupación existencial de qué era la estadística. Y bueno, elegí este tema porque acá no hay fórmula, no hay nada, y yo no voy a resolver ninguna duda, al contrario, voy a generar dudas, ¿no? Pero bueno, yo empecé este tema preguntándome cuando comencé a estudiar estadística. Estudié porque había hecho una escuela técnica, que acá se llamaba industrial, después técnica, que daba muchas matemáticas. A mí me gustaban las matemáticas. Digamos que yo elegí la carrera de estadística porque me gustaba la matemática y porque la hermana de un amigo estudiaba estadística. Se escucha bien, ¿no? ¿Vamos bien? Bien. Pero cuando me preguntaban qué era estadística, decía, mirá, se ocupa de los De los censos la censos, de los estadística. censos, de los 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 censos. Bueno, eso es de ahí, ¿no? Ese Sí, sí, eco. fui yo que metí la pata. Vamos Ah, arriba. no, pues. Y a lo sumo decía, mira, hay unos cálculos de probabilidad, te permiten para los juegos de azar en la ruleta predecir algo, no más que eso, pero eso cuando comenzaba la carrera y me preguntaban qué era la estadística, pero me lo seguí preguntando también cuando inicié la docencia. Tenía un problema de identidad. Digo, ¿qué es la disciplina que yo elegí para estudiar y cuál es mi profesión? Entonces, empezó cuando yo concursé una materia y tenía que fijar los objetivos de la materia en función de los objetivos de la carrera, y ahí me empecé a preguntar, ¿pero qué es la estadística? Entonces empecé a hojear algunos libritos de estadística, lo poco que tenía. Entonces encontraba esto. Leía libros de estadística de autores estadísticos para que me digan qué es la estadística. Y en realidad, ¿qué me decían los libros? La estadística es una disciplina que se ocupa de tal o cual cosa, de la recolección de grandes masas de datos y bla, bla, bla. O es una técnica que se aplica para resolver tal problemas. Es decir, decía esto. Decían qué hace la estadística, de qué se ocupa, pero no qué es como tal. Ahí empecé varios tiempos, estuve con esto dando vueltas hasta que me hice asesorar y bueno, me sugirieron, mirá, no vas a poder decir un filósofo, un estudiante de filosofía, no vas a poder decir estadísticamente qué es la estadística, porque no se puede hablar de decir qué es la ciencia desde la ciencia misma por sus limitaciones. Me dice, ¿por qué no ojeas algo de filosofía? Entonces dije, bueno, ven a ver dentro de mi ignorancia, porque por desgracia nunca viví filosofía ni en la escuela secundaria, ni en la carrera de la facultad, a las cuales siempre insistí a partir de esto, a partir de la necesidad y de la ignorancia, no de la sabiduría, que debíamos dar filosofía para abrir la cabeza y comprender muchas cosas. Bueno, no lo logré, ¿no? La carrera de estadística no dan filosofía. Así que lo mío fue escarbar y escarbar por mis propios medios. Me encontré con este libro que tengo, libro de tapas rojas, que es de este señor, Adolfo Carpio, para que ustedes tengan como referencia, que dio clases durante algunos años en la Facultad de Humanidades de Rosario, venía de Buenos Aires, y que además tuvo un trabajo cercano, se formó con Heidegger, el filósofo alemán, este, a quien él cita, y yo voy a citar lo que citaba Carpio de Hegel en algunos aspectos, quiero decir, ¿no? Todo encomillado, obviamente yo lo que hago es trasladar lo que encontré. Y empecé un poco a encontrar cuáles eran las limitaciones para decir
¿qué es la estadística, no? Entonces, era lo que yo decía, ninguna ciencia puede jamás, ahí se ve completo porque a mí me lo tapa, ahí lo puse arriba. No puede anunciar nada de sí mismo como ciencia desde sus propios recursos, que son limitados, que es un poco lo que nos va a definir más tarde. A cada ciencia como tal le resulta inaccesible sus conceptos fundamentales. ¿Y qué son los conceptos fundamentales? Bueno, ahora lo vamos a ver cómo lo define Heidegger, que son los supuestos que se asumen, que no se discuten, que no se cuestionan y que la gente que practica una disciplina los acepta por unanimidad. Porque Heidegger dice que los conceptos fundamentales, bueno, son aquellos que constituyen el fundamento de la ciencia, en particular de la que se trate. En el caso de la física dice, por ejemplo, el espacio, el tiempo, el movimiento, lo estudian, lo analizan, pero no dicen qué es tiempo, qué es espacio. Y como dice, completa Heidegger, dice, todas las ciencias utilizan la igualdad, pero nadie pregunta qué es la igualdad porque es una pregunta filosófica para él, que hay que hacerlo desde un plano superior y más amplio, que es la filosofía, que no tiene estas limitaciones, que no tiene toda ciencia tiene esos supuestos que son aceptados y que delimitan el campo de conocimiento de la ciencia. Para plantearse sobre esos conceptos fundamentales hay que mirarlo desde un punto superior que la filosofía, que es el conocimiento más amplio, sin limitaciones. Entonces dije, bueno, la preocupación mía era, porque tenemos técnicas que surgen de la tecnología estadística que las produce, pero toda tecnología, en definición encontré, es creada por una ciencia, utiliza el conocimiento de una ciencia para crear sus técnicas. Digo, las técnicas estadísticas, ¿quién las crea? Claro, la respuesta muy corriente es la matemática. Bueno, vamos a ver que la estadística como pensamiento y razonamiento es totalmente diferente y diría contrapuesto al pensamiento matemático deductivista. Entonces dije, bueno, pero ¿qué es la ciencia? Ahí tomo conceptos de Carpio. Dice, preguntarse acerca de la ciencia, lo repito, ustedes lo están viendo, pero me permito, y acerca de una ciencia en particular, no puede responder la ciencia si no son cuestiones propias de la filosofía. Dije, bueno, ya está. Basta de leer libros de estadística para ver y decir qué es la estadística, ¿no? La ciencia es un saber limitado, con los supuestos, que son esos conceptos fundamentales que nos limitan, y la filosofía no tiene supuestos. Digo, se ocupa de todos los entes. Obviamente, todo lo que existe, todo lo que es, bueno, ahí Carpio da ejemplo, desde el Quijote hasta una silla o lo que se ocurra, ¿no? Bueno, no tiene límite. Y la filosofía es algo más simple. Bueno, nosotros, cuando el Carpio divide las ramas de la filosofía, la que a nosotros nos interesa es la filosofía de la ciencia, es decir, la epistemología. Hay la filosofía política, la filosofía de la ética, etcétera. Bueno, sigo avanzando con mis dudas y subo acá porque me tapa. Este, y esto es más, hablamos de los distintos razonamientos, que son los silogismos, perdón. Te quiero poner acá, mejor ahí para verlo, porque si no parece que hablo solo, si no veo alguna cara por lo menos. Tomé esos silogismos que son de la era de Aristóteles, porque tenemos que remontarnos a eso. Eh, es un razonamiento que van de dos premisas, la primera, la mayor y la menor, la 1 y la 2, y otra proposición que es la conclusión. Entonces, según cómo se ordenan estas proposiciones, se llega a un razonamiento deductivo o a un razonamiento deductivo, que son los dos razonamientos principales. Hay otro tipo de razonamiento que es el abductivo, que es muy parecido al deductivo. No quiero entrar en eso porque tampoco no me quiero complicar la vida, pero que a muchos los confunde con el deductivo. Entonces, a partir de cómo ordenamos esto, tenemos dos tipos de silogismo o razonamiento. Bueno, tomo los ejemplos de Carpio que dice, primera proposición, la premisa mayor, que son verdades. Todos los porotos del paquete X, lo encomillado lo agregué yo para vincularlo a la estadística, la población son blancos. Estos porotos provienen del paquete X, es una muestra. Resultado de esos porotos, que es la muestra, estos porotos son blancos. Este es un razonamiento deductivo que va de lo general a lo particular y se da con certeza. Hay verdad. Eso ya, vamos marcando diferencia, porque yo en este razonamiento iba un poco contrastando y veo dónde estamos parados con la estadística.
Vemos que el razonamiento deductivo es todo contrapuesto al razonamiento inductivo que utiliza la inferencia estadística. Entonces, y aparte, acá trabaja con certeza. Esto es una demostración, eso lo llaman. Es como los teoremas. Se parten de hipótesis, se hace una demostración, se llega a una conclusión, y como decía un viejo profesor de análisis, decía QQD, que es lo que se quería demostrar. Va de lo general a lo particular y con certeza. Ese silogismo. Hay otro silogismo que plantea Aristóteles, que es el siguiente. Estos porotos, y yo agrego muestra, provienen del paquete X, pero no decimos nada que hay adentro del paquete X. Estos porotos son blancos. Todos los porotos del paquete X, la población, son blancos. Este es un pensamiento de inferencia inductiva. Primer conclusión, va de lo particular a lo general, sin certeza. Porque como después se dice más adelante, la conclusión puede fallar. Es decir, acá no, ya rechazamos de lleno el concepto de certeza y retomamos el concepto de incertidumbre en la estadística, a diferencia de la matemática. Entonces, tenemos dos tipos de filosofía en función del razonamiento que utilizan, el deductivo y el inductivo. Bueno, acá lo hago rápido, no quiero aburrirlos demasiado, pero estos son frases aristotelianas, ¿no es cierto? Él introduce el concepto de inducción, la palabra inducción deriva de una palabra griega complicada. Y dice, es la inducción un tránsito de las cosas individuales a los conceptos universales. Estamos repitiendo lo mismo, ¿no? De la muestra a la población para nosotros. Inducción es la acción de determinar proposiciones de carácter universal, es decir, poco podemos llegar a conclusiones poblacionales a partir de casos particulares. Y otra frase, bueno, y nos permite ir de lo conocido a lo desconocido. Seguimos con Aristóteles, dice, la información de la conclusión se encuentra totalmente contenida en las premisas. Es decir, los pocos porotos que saqué del paquete X que dije que era blanco, evidentemente esa información está contenida en las premisas mayor. Por lo tanto, las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Es decir, que lo que se dice acá es que no agrega conocimiento. El pensamiento deductivista, determinístico, matemático, en realidad no agrega conocimiento. Porque si yo digo que del paquete, este es un paquete con porotos blancos y yo saco la conclusión que estos porotos son del paquete, son blancos porque vienen del poroto, no agregué conocimiento. Esta es una crítica que le hacen, esta división que hubo entre los pensadores, entre inductivistas y deductivistas. En otras palabras, otro enfoque era empiristas y racionalistas, los cartesianos. Dice, el deductivismo no agrega conocimiento, gira sobre sí mismo, sobre los conocimientos que posee. Bueno, esto está expresado acá, ¿no? ¿Vamos bien o voy rápido? Díganme, ¿eh? Perfecto. Bien, Bien, seguimos para no cansarlos tanto con esto. Dice, se puede verdad que las verdades premisas y plantear que la conclusión puede ser falsa. Acá está hablando que en el razonamiento inductivo el conocimiento es provisorio. No hay certeza. ¿Mm? La información de la conclusión no está contenida totalmente, porque yo partí de algo parcial para afirmar algo de algo más completo y amplio. No está contenida, no es abarcativa de toda la información. Hay incertidumbre. Y es posible agregar nuevos conocimientos, con la posibilidad que ese conocimiento sea falso. Bueno, pero aparecen nuevos saberes a partir del razonamiento inductivo, según Aristóteles y según lo que cuenta Aristóteles Carpio, ¿no? Más acá, y más vinculado al inductivismo, aparece Francis Bacon, este inglés, que dice más o menos lo mismo, ¿no? Dice que el razonamiento deductivo está condenado a dar vuelta en torno a una misma capacidad de conocimientos. No aporta nuevos saberes. Le da un enfoque más sistémico, más completo, pero un poco se repite con lo que comentaba y afirmaba Aristóteles. Y me voy al último. Por supuesto que hubo muchos otros filósofos que aportaron sobre la filosofía deductivista e inductivista, pero bueno, me tomé solo un resumen de algunos. Y salvo este porque, bueno, Keynes, los economistas lo conocen muy bien. Dio, a partir de la Gran Depresión del 29-30, desarrolló su teoría
de la producción, el interés y el dinero, que hoy está tan en debate, ¿no? Fundamentalmente en la Argentina entre neoliberalismo y keynesianismo. Así pero él también incursionó en estadística. Se lo he dicho a algunos docentes de estadística. Keynes hacía estadística. Porque estos tipos no tenían un campo limitado donde se ocupaban y estudiaban. ¿Y qué dijo? Fíjese que una frase textual de Keynes. El meollo del asunto, tal cual, no es tanto la demostración generalizada, o sea, la inferencia, lo que está, ¿no? Los términos más estadísticos los pongo yo, sino el grado de creencia, una etapa irracional, debe ser credibilidad, y ahí Juan José y Nacho, ¿no? Ya entramos a algo que cercano a lo bayesiano, ¿no? Hemos comentado, conocemos un libro completo de teoría de la credibilidad, o confianza que se puede tener en ella. Solamente podemos tener confianza, podemos tener credibilidad. Cuando digo credibilidad, un poco estoy ya en el pensamiento, ¿no, Juanjo? Si es acierto, en el pensamiento bayesiano. Si digo confianza, estoy hablando ya un poco pensando en los intervalos de confianza. Creo que el intervalo es algo muy bueno para entender los conceptos de precisión y confianza a que se refieren los filósofos inductivistas. Se puede reformular el método inductivo en términos estadístico-probabilístico, dice Keynes. Esto significará lo siguiente, suponer que, y corro un poquito acá para decirlo textual, en términos esto significaría lo siguiente, suponer que como consecuencia del saldo inductivo hacia la generalización, esta no se la dará por verificada, sino que se la afirmará con carácter probabilístico. Fíjense un poco, Keynes, cómo ya nos vamos cada vez acercando más a lo que pretendemos de definición de estadística. Bueno, el pensamiento estadístico está íntimamente vinculado con el razonamiento inductivo. Dado todo esto, yo dije, bueno, listo. Si la estadística es una ciencia, será una ciencia inductiva. ¿Y cuándo una disciplina se transforma en ciencia? Una disciplina, dice Carpio, se constituye en ciencia o penetra en el seguro camino de la ciencia cuando se establece convenientemente su sistema de conceptos fundamentales, esas condiciones o supuestos que no se discuten y se aceptan. Veremos si hay conceptos fundamentales que los estadísticos podemos tener unanimidad y aceptamos para que entonces podemos pensar que la estadística es una ciencia. Y continúa, que acotan o delimitan su campo propio, su objetivo, o sea, el campo de desarrollo que tiene, en nuestro caso, la teoría estadística, lo delimita. Y cuando los que la cultivan, los investigadores, los estadísticos, están de acuerdo sobre aquel sistema de conceptos, o conceptos fundamentales, o supuestos que no se discuten, cuando hay unanimidad, etc. Salvo las hipótesis y la teoría que la estadística pone bajo análisis, ¿no? Pero no sobre los conceptos fundamentales. Habrá un grupo de supuestos o conceptos fundamentales que los estadísticos tenemos unanimidad y que aceptamos sin discutir para poder pensar que la estadística se convierte en una ciencia. Entonces, vuelvo al inicio, durante un tiempo, largo tiempo, conversando, leyendo distintos artículos, me preguntaba entonces, ¿en qué campo científico se crea la tecnología estadística? Como dije antes, la respuesta muy frecuente y es la matemática. Esto lo hemos escuchado incluso en seminarios, en esas asambleas como es de la Sociedad Argentina de Estadística que se hacía, también hubo debates en esto, creo que incluso Juanjo estuvo en uno de ellos, que discutíamos sobre estos temas, porque usamos mucho estadística, ese es un problema. Pero aparte tenemos otro problema que después se trata. Las, la estadística, si ya la podemos ir aceptando como ciencia, forma parte de las ciencias formales como la matemática, la lógica, no tiene bienes y elementos o entes específicos, porque el estadístico trabaja en cualquier campo, como dice Kish, que después lo retomo, donde se combina el dato y el azar. ¿Eh? Dice que la tecnología utiliza la ciencia. Bueno, ¿cuál es la ciencia vinculada? Me salto algunos de estos párrafos para no... ¿Cuál es la ciencia vinculada con la creación y desarrollo de las técnicas estadísticas? Bueno, podemos decir que la estadística está penetrando, esto es ya una frase mía, en el seguro camino de la ciencia y no en el camino de la clásica ciencia inductivista y determinística. Si ustedes me permiten, yo hasta ahí ya me definí y me juego
porque la estadística es una ciencia, si la considero ciencia, una ciencia inductiva. Bueno, y eso es que como antítesis y totalmente contraria a la ciencia matemática, que es deductiva y determinística. ¿Cuáles eran esos conceptos o supuestos que podemos tener unanimidad en los estadísticos? Y a mí se me empezó a buscar cosas, algunas cuestiones que yo charlaba con Dieulefait. Ustedes saben que Dieulefait, bueno, para nosotros por lo menos es el padre de la estadística en Argentina y para muchos, no ofendo a nadie, pero es un poco el padre de la estadística de habla hispana y Latinoamérica. Este, que sus clases eran nada de estadística. Él entraba en estos terrenos filosóficos, porque yo tuve la suerte de ser su ayudante y poder trabajar con él y escucharlo embobado durante horas. Él hablaba de estas cosas. Por ejemplo, la estadística eleva la idea de la precisión frente al reemplazo del concepto abstracto de exactitud, que es puramente de la matemática. En la realidad la exactitud no existe, es un concepto totalmente teórico, abstracto. Ahí ya empezamos a encontrar una diferencia. Predomina el pensar probabilístico en lugar del pensar determinístico, porque nosotros para tomar decisiones en contexto de incertidumbre utilizamos las probabilidades para acotar y medir el grado de incertidumbre. El pensar determinístico no lo necesita. Tiene su razón y ser estudiar y controlar la incertidumbre que genera, porque si bien sabemos que nuestras decisiones pueden ser falsas, erróneas, porque son decisiones en un contexto de incertidumbre, pero podemos medir y controlar y acotar el grado de la incertidumbre. Yo puedo en un intervalo de confianza determinar trabajar con qué coeficiente de confianza quiero construir mis intervalos. Es más, en el análisis secuencial, además de controlar la confianza, puedo controlar la precisión, a diferencia de las investigaciones en una primera etapa, donde si estimo la media y la variancia es desconocida, no controlo la precisión. En el análisis secuencial, que está dentro de la teoría estadística, sí. En test de hipótesis, me manejo con probabilidades de errores que yo fijo de antemano y trato de minimizar el otro. En la estimación puntual, con aquellos que minimicen una función de pérdida, si hacemos la estimación puntual desde el punto de vista de la teoría de la decisión de Wahl, o que reúnen ciertas propiedades importantes según Fisher. Es decir, tomamos decisiones en incertidumbre que pueden ser falsas, pero controlamos, medimos y acotamos el grado de incertidumbre con que queremos decidir. Bueno, la inferencia estadística es un razonamiento inductivo, no merece mucho más análisis. Pasamos de los datos operacionales, que son las muestras, a un universo, que es la población, que puede ser hipotético o real. Muchas veces inferimos sobre poblaciones hipotéticas. Es decir, estamos analizando la efectividad, por ejemplo, en agronomía, estamos analizando la efectividad de un fertilizante, de una variedad de trigo, contra una testigo, trabajo con una cierta cantidad limitada de parcela, yo no tomo esa parcela de una población materialmente existente de parcelas con fertilizante A y fertilizante B. No, trabajo con la muestra e infiero en poblaciones hipotéticas que a futuro podrán existir. Por eso digo de real o hipotética, donde se hallan los parámetros o hipótesis bajo investigación. Eh, bueno, pasar de lo particular a lo general con precisión y con seguridad acotada apoyada por la teoría de la probabilidad. Porque el final de todo esto es apuntar y a encontrar una definición de estadística que trate de sintetizar todo esto. Vamos, yo encontré una. Vamos a ver si los convence. Después va dejando de lado un poco más la parte científica, sino en el campo profesional, en el campo de la aplicación o como ciencia aplicada. Tomé una información que tenía en unas publicaciones de un journal de Leslie Kish. ¿Eh? Este, Leslie Key era un diseño, su especialidad, diseño de experimentos, muestreo, encuestas por muestreo, básicamente a eso se ha dedicado. Y él dijo algo interesante que a mí siempre lo empleé y me gustó. La estadística únicamente existe en la combinación entre el azar y el dato empírico. Donde se combina de eso, dice, hay trabajo para un estadístico. Y a partir de problemas reales, donde está el dato combinado con el azar, con el aleatorio, los grandes autores desarrollaron y fueron haciendo crecer el cuerpo teórico de la ciencia estadística. Voy a dar una tabla muy linda que una vez encontré y se la voy a mostrar enseguida. Es decir, el estadístico partió de la evidencia, como Bernoulli en su primer teorema,
de la evidencia para conocer modelos, las causas ocultas que provocan esos fenómenos visibles. Esto me pareció desde el punto de vista del marco teórico, donde se va desarrollando la estadística. Y el campo de acción aplicada, esta definición de Kish me pareció muy buena, ¿no? Justamente esto no ha traído problemas de identidad, ¿eh? Por eso a veces confunden a la estadística, la confunden y la involucran con otra ciencia, porque trabajamos en el campo de la economía, de lo social, la demografía, la biología. Por ser una ciencia formal, lo tenemos delimitado, como dije al inicio, con entes específicos, como puede trabajar la economía, que trabaja con variables económicas. Trabajamos en todos los campos. Eso también a mí me generaba un problema de identidad, ¿eh? Bueno, y algunas cositas más porque no sé cómo estoy con el tiempo, ¿no? Me dirás, Ana, yo me olvido. Son 14:28, tenemos un ratito todavía. Bueno, vamos, para charlar después me gustaría. Ahí va. No, algunas cuestiones también de Kish, tiene desarrollo por sí mismo. Los mismos investigadores estadísticos van creando su cuerpo teórico, se va desarrollando, crean nuevas técnicas de recolección. Él le refiere a diseño y recolección porque proviene de esa especialidad justamente, ¿no? Campo amplio en sus aplicaciones, él dice, donde se combinan los datos con el azar. Después, a partir de esto, como que queda delimitado la amplitud de la aplicación de la estadística, y ya definida para mí como una ciencia inductiva, porque explica quién es la ciencia que crea las técnicas estadísticas, hizo una recopilación también de determinadas denominaciones. Muchos la llaman la ciencia del Estado, sabemos por el origen de la palabra estadística, otros la ciencia de los datos, la ciencia de los fenómenos aleatorios, la ciencia del método científico, según Mood, y bueno, la ciencia de la incertidumbre también muchos, que yo si tengo que elegir una me quedaría con la última, pero, pero bueno, todo esto a veces crea confusión a definir lo que es la estadística y encontrar nosotros como profesionales, saber bien qué es lo que hacemos. Miren, este cuadro me pareció maravilloso. Fue un hallazgo. Les quería proporcionar la fuente, es de un journal, pero voy a buscar, ¿no? Porque es una pena, pero a no encontrar la fuente, porque quería verificar, porque con el paso del tiempo uno puede equivocarse en lo que escribe, pero chequeé uno por uno estos casos y es verdad, aparece el problema práctico estudiado, relacionado con el investigador, y el concepto general derivado, el modelo, la técnica, la metodología que surgió a partir del problema. Fíjense el pensamiento de la evidencia del problema real, fueron enriqueciendo y creando ese marco teórico que dice Kiss, que la estadística se va desarrollando por sí misma. Bueno, a modo anecdótico, a lo mejor ustedes los conocen, estudiando las órbitas. Este señor Gao estudiaba, lo comento porque él era un planeta enano, chiquito, y que pasaba por atrás del Sol, se perdía, y él había estimado en qué lugar iba a aparecer, más o menos. Entonces, con el tiempo se comprobó que había hecho una buena estimación de la ubicación de ese planeta, y él ahí crea y desarrolla el método de estimación de mínimos cuadrados, ¿no? Chequéenlo para que vean que por si estoy verseando, ¿no? Bueno, Bernoulli aparece con el estudio de las órbitas planetarias y surge la teoría de test de hipótesis, uno de los primeros, después lo amplió mucho más el lema de Neyman-Pearson, ¿no? Estimar la población francesa, quería ver un poco la cantidad de habitantes que había en Francia, conociendo la población de algunos departamentos, partidos, no sé cómo lo llamaba, división política de Francia, donde ahí tenía la relación de población y nacimientos, y como se tenía, ahí saca una razón, con la muestra de esos partidos de Francia, y con esa razón la aplica a la cantidad de nacimientos totales, que era un dato que tenía, y entonces a partir de ahí estimó el tamaño de la población de Francia, aparece el estimador de razón. Uy, perdón, muy sensible esto, no se mueve. Bueno, el amigo Gosset se ve que le gustaba la cerveza porque analizó muestras provenientes de es el dato que tengo, de fábricas de cerveza para analizar, bueno, las propiedades de la cebada y dedujo el famoso test de Student, ¿no?
Y aparece uno de los grandes, ¿no? Ronald Fisher, eh, bueno, en ensayos agropecuarios, ¿no? El diseño de experimentos y el análisis de la variedad. Creo que algunos de estos lo hizo mucho en India, creo que con un tal Mahalanobis, y él desarrolló, bueno, ¿qué es lo que no desarrolló Ronald Fisher? Luego, la estimación del precio del trigo en ciclo, bueno, en Reino Unido, George, uy, como inglés, ¿cómo lo pronuncio? Ya, Joule, como el Joule. Bueno, Joule determina lo que es serie de tiempo. Inspección económicas de munición, esto es importantísimo, porque yo admiro mucho lo de Abraham Ball, que digo Ball, muchos dirán, como este no, es un burro con inglés, es Wall. No, es Ball porque creo que es rumano, ¿no? Cerca de Alemania, es rumano, es Balt. Y Barnum en Inglaterra en paralelo, pero los trabajos para mí principales son de Abraham Ball, que después voy a hacer una mención que me parece extraordinario desde el punto de vista de la teoría estadística, donde desarrolló tres hipótesis secuenciales. En realidad, él definió lo que es la teoría de la decisión, ¿no? Hay un libro específico que voy a mencionar, supuestamente lo conocen, pero si no lo conocen, son libros no nuevos, pero que para mí fueron base en su momento. Y el amigo Wilcoxon, lo que he estado más o menos dando últimamente, que eran los test de hipótesis a distribución libre, hizo un estudio sobre la industria farmacéutica, tratando sin computadora de que buscar un método que fuera de fácil calcular, no tener que hacer cálculos tediosos y complicados, pero lo importante de todo eso que fue que encontró un método que era a distribución libre, sin necesidad de especificar la distribución normal o la que fuere, ¿no? Conclusión, puede haber miles de casos más. Sí, me parece muy bueno. Ah, esto estaba en la vieja publicación que yo te mandé, Ana. ¿Cómo? Pero pensar cómo, del problema práctico, cómo un investigador generó conceptos generales, teorías y métodos. Y así fue creciendo el cuerpo de la teoría estadística, ¿no? Hablando de distribución libre, Dieulefait me comentaba, ¿no? Que los estadísticos tenemos un vicio de tratar de ver que todo es normal, aunque no es normal, porque los métodos bajo teoría normal son muy atractivos, son muy potentes, nos gusta mucho utilizarlo, y cuando nos encontramos con datos que no es normal, lo vemos como normal. Nos gustaría que sea normal, o si no, le hacemos transformaciones para normalizar los datos asimétricos, o si son empinados leptocúrticos, para llevarlo a la normal. Eso hace es una transformación caprichosa, es como moldear la realidad caprichosamente, donde se pierde información. Y me decía Dieulefait, no hay que modificar la realidad, hay que tomarla como tal, con alguna simplificación, porque los modelos estadísticos en definitiva siempre son una simplificación de la realidad, y dice, y buscar la técnica o el método adecuado, y si no existe, crearlo. No es fácil, ¿no? Si no existe, crearlo. Bueno, esto es lo que hicieron estos señores. No existían estos métodos, lo crearon frente a un problema real que después se utilizaron, bueno, nosotros utilizamos el test de hipótesis no solamente para la industria cervecera, ¿no es cierto?, sino para cualquier modelo o situación probabilística que permita su utilización. Vamos a uno más de los nuestros. A mí me interesó mucho cuando una vez me metí con este tema de la ley de los grandes números, la ley débil, la ley fuerte, y él dice que él es el que lanza el primer teorema límite de la probabilidad, bueno, el primer cálculo, que es la primera ley, que es la ley de Evans. Porque él decía, se puede aprender de la experiencia, vamos a girar sobre el inductivismo, pero con otros términos. Dice, porque se puede, a partir de la evidencia, se pueden conocer las causas ocultas que provocan esa evidencia. Eso es lo que decía en esos términos Bernoulli Jacobo, porque saben que Bernoulli era unos cuantos en la familia que trabajaban, Joan, creo, Bernoulli, que bueno, se peleaban por la autoría, el sobrino Daniel, etcétera, pero este Jacobo Bernoulli creo que el principal, y demostró que este aprendizaje era cuantificable. Él decía, nosotros podemos aprender de la evidencia con la incertidumbre, pero podemos cuantificarlo. Yo me atreví, en las únicas formulitas, él se basó en la desigualdad Vinave-Chebyshev, como ustedes saben, para demostrar la ley débil de los grandes números, y dijo, bueno, la probabilidad, para él la evidencia es la frecuencia relativa, y la probabilidad es la causa oculta, desconocida, que provoca
que la frecuencia relativa o las distribuciones de frecuencia relativa se manifiesten de una determinada manera. Le decía, yo puedo acotar esto a una pequeña diferencia, esto es una base, esto es un intervalo de confianza prácticamente, con una alta probabilidad. De manera tal que en el límite de la probabilidad, el límite de esa probabilidad, sea 1. La ley de Evil, ¿no? Ya. Luego vinieron otros autores y habla de convergencia en probabilidad. Markov, Quinchín, hasta Kolmogorov, que definió las condiciones necesarias y suficientes para que se cumpla la ley fuerte, y habla de que, bueno, ya saben que converge casi con seguridad la evidencia al modelo, o que converge en distribución, etcétera, etcétera. Benyu dice, a eso le llamaba, él discutía, él estaba en la corriente de los empiristas contra los deductivistas, encolumnado detrás de Descartes, ¿no? Es decir, el razonamiento de las causas oculta a los efectos, ¿eh? Desde la probabilidad de la frecuencia, etcétera, 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 ¿no? Él, bueno, combatió lo que fue, le llama probabilidad a priori. Nosotros generalmente, por ahí para no confundir con la interpretación bayesiana de la distribución a priori o la probabilidad a priori, hablemos de la definición clásica de probabilidad, que habla de la probabilidad a priori, que es una probabilidad matemática. Acá yo no digo que esto sea nuestro, esto es propio de los matemáticos, que fue producto de los juegos de azar, porque va por un proceso deductivo. En cambio, no aplicable cuando no podemos encontramos las limitaciones de la definición clásica y nos volcamos a la frecuencia relativa como la frecuencia, la probabilidad inductivista o frecuencialista. Bueno, y aparece, él lo llama la probabilidad a posteriori, ¿no? Bueno, no quiero más repetirme. Y dije, bueno, para ir cerrando, ¿están todos? Se me fueron a dormir la siesta. Tome esto Acá estamos, primero. ¿eh? Acá estamos. ¿Eh? Acá estamos. Estamos todos firmes. Con Bueno, mucho interés. Kish. Acá está hay una fuente de esta publicación de Kish en un journal. Bueno, miren, porque yo pongo textual, porque no lo dice. Kish menciona a Kendall, a Mauricio Kendall. Kendall es de Kendall y Stewart, los famosos 3 tomos de teoría estadística avanzada, maravillosos. En el año 1040, y donde Kendall cuenta a su vez, ¿no? O sea, ¿qué dice? Que Kendall dice que el amigo Will Coxon encontró más de 100 definiciones de estadística. Es un problema, porque claro, ¿cómo vamos a lograr nuestra identidad si queremos definir la estadística y tipos escriben 100 definiciones distintas? Bueno, están en su derecho, ¿eh? Yo, antes de llegar a mi última definición, que es la que compartí con los alumnos, hasta el momento, pero que puede enriquecerse, ampliarse, tirarse a la basura o mejorarla. Cuando hablo de la inferencia estadística, yo hablo de la toma de decisión, que nuestro problema principal es la toma de decisión. ¿Y por qué eso sintetiza todo? El diseño, el test de hipótesis, la estimación puntual, la estimación por intervalos y el análisis secuencial, enfocado tanto en el enfoque clásico como bayesiano. El señor Walder, Romagna, me gusta poner siempre los años para tener una idea en qué época vivieron estos tipos. En su libro Statistical Decision Function, creo que lo dije más o menos bien, sintetiza en su teoría de la decisión como casos particulares todo lo que acabo de mencionar. Para él, primero habla que hay procesos, problemas de toma de decisión de una etapa o de múltiples etapas, y ahí entra lo que es el análisis secuencial, ¿no? Él dice que cuando el problema es la estimación puntual en una etapa, tengo infinitas decisiones posibles, porque el valor del parámetro, yo puedo asumir que está dentro de un rango aceptable del eje real, en un intervalo del eje real, hay infinitos números, yo tengo infinitas decisiones posibles y tengo que tomar una, que me la proporciona el estimador puntual. El intervalo de confianza es lo mismo. Para estimar un parámetro puedo tomar infinitas decisiones. Cada muestra me va a generar un intervalo distinto. Infinito. Bueno, yo elegimos uno. En la estimación puntual, si medido por Fisher, bueno, utilizaremos aquellos que reúnen las propiedades deseables. Y sesgado, bla, 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 bla. Si nos remitimos a Val, por ahí decimos, bueno, busquemos la función de riesgo, aquel estimador que minimiza la función de riesgo, con estrategias bayesianas o no. Entonces,
El test de hipótesis lo mismo. Tenemos dos decisiones terminales en una etapa. Rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, aceptamos la alternativa o viceversa. Ahí hay solamente dos decisiones terminales. Pero además, él lo abre porque él plantea el análisis secuencial. Él dice, por ejemplo, el test de hipótesis secuencial. Hay tres decisiones, dos terminales y una de continuar con la investigación, donde tiene dos zonas, una de rechazo y otra de aceptación de la hipótesis nula, y una intermedia que es de indiferencia, que dice, saca otra observación, o de a grupo, o de a una. De manera tal, fíjense que el tamaño de la muestra es en sí una variable aleatoria. Por eso se dice que la teoría de la decisión define un poco el diseño del experimento, porque él va a definir cuál es el tamaño de la muestra que necesita. Por eso él analiza la esperanza del tamaño de muestra, que en general sigue siendo muy inferior a aquellas test de hipótesis donde el tamaño de muestra se determina con anticipación. Es decir, bueno, los intervalos de confianza es maravilloso porque en los intervalos de confianza, Val dice, yo sigo sacando observaciones de tal manera que me verifique el coeficiente de confianza o la región de confianza, si estamos estimando dos o más parámetros a la vez, la forma de la región, yo puedo lograr la forma de la región de confianza que deseo, y además, y si es un parámetro, la semi-amplitud. Saco muestra, puedo controlar la semi-amplitud del intervalo, que es el concepto de precisión. Entonces, creo que el análisis secuencial también está dentro de la teoría de la decisión de Val, y también utiliza estrategias bayesianas, así que para mí Vale realiza algo que es maravilloso, que es lo más difícil en el conocimiento, que es la síntesis. Sintetizar es tan complicado y difícil para uno, pero para este tipo parece que no, ¿no? Entonces, dicho todo esto, de que yo por ahora me quedo tranquilo, no sé, el día de mañana por ahí me dice uno es una barbaridad. La estadística es una ciencia inductiva que crea las técnicas estadísticas, que resuelve problemas de toma de decisión en un contexto de incertidumbre y que utiliza las probabilidades para medir y acotar ese grado de incertidumbre. Chin, chin, en definitiva, esta definición me ha resuelto el problema existencial y puedo dormir tranquilo, que ahora digo, esta es mi definición de estadística y es la que con humildad propongo a ustedes para que la analicen y la miren. Y ahora me digan todo lo que quieran decirme después de esta charla. Fin. Y no me se me tildó, ¿Se escucha? y no se me tildó que tenía miedo, como esta mañana el PowerPoint acá en la computadora. Perfecto. Bueno, ¿Cómo lo puedo ver acá? ¿eh? Bueno, muchas gracias, Enrique. Muy interesante tu Cierro acá. presentación. ¿Cómo se cerraba esto? Ahí puedes Ah, dejar ahí de está. compartir. Ahí está. Perfecto. Bajo un poco esto, bueno, no sé para dónde está. Bueno, no sé si alguien quiere decir Comentarios, algo. preguntas. Si no, ustedes tienen tiempo. Ah, tienen. Tenemos micrófono. Pueden decir lo que quieran, ¿eh? Estamos en confianza. Yo charlo acá. Gracias, Enrique, estuvo buena la charla. Sin compromiso, ¿eh? Digan, den con todo, ¿no? Sí, No, no no. estoy comprometido, no estoy comprometido. Eh, No, me quedé, ahí la miramos poquito porque me la sacaste, pero el, en la síntesis final que haces, no me quedó, o sea, no me quedó claro cómo juegan, dónde aparecen los datos, ¿sí? O sea, una de las cosas que cuando vos ibas conversando me pareció que estuvo bien destacar, es esto que la estadística y la tablita esa que mostraste está buenaza, ¿no? Cómo la preexistencia del problema aplicado o de los datos es como una de las razones de ser para aplicar estadística, para hacer estadística y pensar en estadística, y por lo tanto es razonable que aparezca en la definición de la disciplina. Pero después no sé si, capaz que no la vi, pero me parece que se nos perdió cuando llegamos a la síntesis final. ¿Puede ser? concretamente. ¿Cómo aparecen los datos No, los en la datos definición aparecen con el final? muestreo, bueno. Pero en la definición que das de estadística final, ¿cómo haces Ah, aparecer algo? bueno, no, yo digo que, porque cuando digo toma de decisión,
para resolver problemas de toma de decisión. VAL, en el proceso de toma de decisión, no te dice si va a ser un muestreo completamente aleatorizado, un diseño estratificado, no entramos en esos detalles, pero él mismo, en la teoría de la decisión, plantea hasta el tamaño de la muestra, que no se determina a priori. Obviamente, en el enfoque clásico se determina primero el tamaño de muestra y el tipo de muestreo, es la evidencia, es lo que dice Bernoulli, él trabaja con muestra. Con esa muestra, que es un conocimiento parcializado del todo de las causas ocultas, él infiere ahí. Está Bueno, bien. hacen falta Pero los datos. entonces, La evidencia son los datos, la muestra, que la puedo obtener de distintas maneras. No sé si la está clara, no definición sé si final sirve. sí menciona la evidencia, Vos dirías que porque me podría, chipoteé. que en Como la que en definición ese parrafito que vos pones al final, habría que aparecen poner los algo datos, la sobre. evidencia, la empiria Está bien, mencionada o está no. bien, está bien, está bien. No, está bien. Hay que completar, hay que agregar. Ahí va. No, Y en vez no. de. Hubo más de 100, dice Wilcox. No sé, no sé si No, no. 120. Yo digo 121 y que haya 122, bueno, y enriquecerlo y le agradaría. Este, como yo dije, partí a partir del desconocimiento y la duda. Yo. Y el problema de la Está falta de bien. conocimiento y de identidad de lo que era la estadística, ¿no? Y llegué a este punto. Esto no quiere decir que uno pueda seguir evolucionando y perfeccionando lo que es qué es la estadística, ¿no? Obviamente vamos a tener siempre algunas diferencias, pero bueno, humildemente lo que yo puedo ofrecer para si alguien alguna vez se planteó estos problemas, por ahí algunos. Lo que pasa es que la mayoría de los estadísticos trabajan profesionalmente y resuelven problemas, están en la empresa, no se hacen estos planteos ni se pone en planteo de desarrollar nuevos métodos o nuevas teorías. Planteado desde el punto de vista de la ciencia teórica de desarrollo, bueno, a algunos les gusta y sí se los plantean. La mayoría no, creo. No, Después acá o no es lo sea, mío, ni lo mío, no es ni que mi lo de opinión ustedes. valga más. Digo, me parece que es relevante y al menos un montón de los que estamos acá no solo aplicamos, sino enseñamos y en el ámbito de la enseñanza, que es un poco también uno de los móviles que vos contaste. Enseñar en estadística está bueno tener una definición de lo que estás enseñando, digamos, ¿no? Y transmitir qué es lo que estás enseñando y a qué te dedicas si querés seguir el camino de la estadística. Vos sabés que yo a veces he discutido con mucha gente, y voy a tocar lo de ustedes, que sin ser no soy para nada un especialista valenciano, daba un poco nomás, yo daba un poco de inferencia valenciana cuando daba inferencia estadística en una época, pero no para nada al lado de ustedes, pero a mí me encantaba dar intervalos de confianza, por ejemplo. Intervalos de confianza y lo daba en los tres enfoques. Porque muchos te decían, ¿para qué? El valenciano puso teoría, la distribución a priori dijeron que era uniforme de entrada. Y no es así, porque, bueno, el tiempo lo ha demostrado hoy, la importancia que tiene la inferencia bayesiana. A mí me gustaba dar intervalos de confianza por lo siguiente, porque uno daba el intervalo de confianza clásico a través de Jersey-Neyman, clásico, que es lo que mayormente se aplica, le daba el intervalo de confianza bayesiano con una distribución a priori uniforme y les daba también los intervalos fiduciales de Fisher, que en la facultad nos enseñaban, no, vos no pongás que la probabilidad, cuando vos ya sacaste el intervalo y tenés los dos numeritos del intervalo y le ponés un doble, podés poner una probabilidad. Claro, en el enfoque de Neyman eso es 0 o 1, pero en lo fiducial sí, porque para Fisher, subjetivamente, después de sacar el intervalo, el parámetro se te mueve por la subjetividad, que es un pensamiento distinto al bayesiano. Pero ustedes saben que si trabajamos con un estimador suficiente y con una distribución a priori uniforme, los tres métodos y las tres líneas de pensamiento distintas convergen al mismo resultado. Esto es magnífico. Lo que quiero con esto es que a veces es fundamental, desde el punto de vista teórico, buscar síntesis. Y lo que buscó esa definición es buscar una síntesis. Quizás queden cosas afuera. Está bien. Bueno, espero. Hablas, a ver si se escucha, dale. A ver Sí, si, a ver, Juanjo. Eh, Últimamente he estado trabajando en temas de... Pero, ¿se escucha? sí, sí. Lo voy a levantar. En temas de proyecciones actuariales, ¿sí? Por el tema de la seguridad social y cajas
de Estuviste predicción. trabajando. Y más relacionado a lo mío, digamos, a mi nueva situación de jubilado. Ah, jubilado. Somos. Y, claro, y un tema que salta ahí y que siempre nos pasa a los estadísticos, pero que acá nos pasa más, me parece, es que además del error de tipo uno y del tipo 2 se te suma el error de tipo 3 en el Ah, sentido bueno, de que, ¿qué pasa si el modelo que estoy usando está equivocado, claro. digamos, ¿no? Sí, O sí. mejor dicho, todos sabemos que la distribución normal no existe, una aproximación nada más, pero en muchos casos es una muy buena aproximación. Y acá, claro, haciendo proyecciones a 80 años, con supuestos de cómo se va a comportar la población o cómo se van a comportar los trabajadores o etcétera, 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 es muy dependiente, le agrega un grado más de incertidumbre, digamos, Y sí, y que sí. en los escenarios que vas haciendo, bueno, a veces es supuesto dependiente ahí, de cómo se... Son contextos distintos. Vos sabés que justo en el rectorado me hicieron alguna consulta porque hay una jubilación complementaria, mínima, es muy poquito. Pero no hay mucho para hacer porque es un sistema de reparto. Digo, no te preocupes, que vos lo que ingresa en un bimestre lo repartís en el otro, no va a entrar en déficit. Lo que puede pasar es que lo que se pague sea muy poquito, si se extiende la esperanza de vida de los jubilados, o si se altera la relación activos-pasivos. Y bueno, eh, estaba en eso, pero bueno, sí, las condiciones cambian y hay que actualizar el modelo. Supongo que eso apuntaba. Sí, sí, una cosa Y así. bueno, había una pregunta, creo que en Kendall, yo me gustaban mucho los tres tomos de Kendall y Stewart, que él decía, todo modelo es una simplificación. Y él planteaba por ahí, decía, una hipótesis del mundo real es decir, hay vida en Martes. Entonces decía, ¿cómo expresamos esto? Luego expresamos el problema en términos estadísticos, a partir de variables y de parámetros. Y siempre es una simplificación. Tratamos que esa simplificación sea lo mayor explicativa posible del fenómeno que estamos estudiando y que quede sin explicar, bueno, poca variabilidad y a través de muchos factores, que ahí sí podemos aplicar el teorema, por ley, el teorema central del límite y la distribución normal. Si yo hago un buen diseño, hago un buen control de las variables, las significativas las controlo por experimento, las controlo estadísticamente en el modelo y dejo muy poquito de variancia sin explicar, producto de muchos factores, ahí aplico el teorema central límite y puedo funcionar con el modelo normal. El problema, eso se trata cuando yo digo, cuando tengo un experimento de provocación y observación. Cuando yo provoco la información en un laboratorio, eso pasaba acá con la genética cuantitativa, había un instituto con las ratas, los gatos, y bueno, vos controlás el factor, el ambiente, que come, que no come. Pero cuando hay un experimento de observación, vos observas con todas las irregularidades, y ahí un poco se presenta el problema, ¿no? De que la normalidad no existe prácticamente. Y es un gran desafío para mí elegir el modelo apropiado, buscar ajustar la realidad a un modelo con una buena bondad, como decimos cuando hacemos bondad de ajuste, con una buena bondad. A veces es difícil. Yo leí un libro de este día de actuarial que dice, uno quiere, la estadística actuarial hay muchas distribuciones muy asimétricas, ¿no? Difícil de controlar. Y dice, y uno aplica todos los métodos de ajuste que Gran Chalier, que Carl Pearson, que, bueno, todos los otros, la Normal Power y todo, y dice, bueno, pero cuando hago bando de ajuste rechazo y lo rechazo y lo rechazo. Bueno, cuando es así, usá el que te parece que es mejor, peor es nada. Pero eso lo dice un famoso, ¿no? En un libro. Entonces, si lo dice un famoso, un tipo que ha hecho libros en todo el mundo, bueno, podemos decirlo nosotros. Y dice, peor es nada. Era un poco la conclusión de este autor. Bueno, es lo que decía Dieulefé, buscar un modelo apropiado al problema que estoy analizando. Y si no, y bueno, si nos da el cuero, crearlo. Bueno, la veo a Ana. ¿Más comentarios? ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas?
Eh, yo quería, nada, primero felicitarte por la presentación, que es súper interesante, también por el tema, por la preocupación en el tema. Y, y bueno, nada, me parece que es muy apropiado, sobre todo muchas veces me voy a ir más allá de lo que tiene que ver con propiamente cómo llegar a la definición de si es una ciencia o no es una ciencia. Yo cuando hice quinto de liceo, mi profesor de filosofía, que era un fenómeno, se pasó todo el año sin responder la pregunta de si la filosofía era una ciencia o no, y nuestra respuesta era la que teníamos que tratar de poder darla al final del curso, ¿no? O sea que este tipo de temáticas son súper importantes y muchas veces en lo que tiene que ver con las reglas de juego propiamente en este mundo de presentación de financiaciones, de proyectos, de clasificaciones, muchas veces aparece justamente esta distinción que vos hacés, que no está clara, no aparece. A veces clasificás, te piden una temática, te piden clasificar ese proyecto en un área, de repente aparece como el área matemática y como subcampo la Exacto, sí, estadística. sí, sí, sí. Parece, eso lo hace, ocurre en Argentina, ocurre también acá en Uruguay, y es como una especie de respuesta de hecho que determina un montón de cosas, aunque no está saldada, me parece a mí, bueno, yo opino como vos que es una ciencia completamente independiente, este, em, y cómo ese tipo de preocupaciones parecen no llegar, digamos, a la hora de enfrentar esas, que estamos hablando además de un mundo académico, ¿no? En donde sin duda el poder de decisión ha llegado a que esas clasificaciones se definan para cuando tenés que, digamos, postularte y incorporar esa clasificación. Lo que lo que me importa de esto es, bueno, cómo aparecen como saldadas determinadas discusiones muy importantes cuando no están saldadas en lo más mínimo, o por lo menos que hay opiniones divergentes, digamos, sobre las características de una ciencia como subárea o como un área completamente independiente, digamos, y con un campo de investigación y de desarrollo de conocimientos completamente distinto. Hay áreas muy interesantes también que tienen que ver con su propio nacimiento y su propia temática y qué hacer. Por ejemplo, en la econometría vos tenés, es un área que no es ni estadística ni es economía, tiene una serie de metodologías propias diseñadas de manera que puedan responder problemas que unen esas dos áreas de conocimiento, pero tiene digamos, una vida propia. Y así hay un montón de cuestiones que me parece que son súper interesantes en tratarlas y por eso me parece re pertinente esta pregunta que vos te hiciste y este recorrido que elegiste tomar de autores para elaborar tu respuesta, ¿no? Sí, a veces cuando uno llena esos formularios y tiene que encasillar, que son respuestas cerradas, ¿no es cierto? A mí me tocó por la facultad, entonces y me quedaba, la única opción que me quedó más cercana era por su aplicación, la puse dentro de las ciencias sociales, porque no tenía otra opción. Yo creo que está dentro de las ciencias formales, por lo que yo he leído, pero bueno, esto se requiere, yo comparto, tengo un amigo que lo veo cada tanto, muy poco, que estudia filosofía, pero él más se dedicó a la filosofía política y intercambio con él, ¿no? Para no meter la pata porque es complejo. Es más, me anoté a la carrera de filosofía como alumno, porque cuando me estaba por jubilar, resulta que no me jubilé, vino la pandemia y bueno, debo figurar como alumno, no cursé, porque yo lo quería hacer presencial, porque si no, no tiene sentido. Así que cuando me fui a anotar me daba risa, porque yo ya tenía como 70 y pico y había todos pibes de 18 y 20 años. Era el viejo que, dice, ¿qué hace acá? Pero no, yo creo que sería bueno, yo creo que en todas las carreras debería dar algo de filosofía. Nos ayuda a pensar, nos abre la cabeza. Este, eh, lo digo con humildad, ¿no? Porque con todas las dudas, pero me aclaró algunas ideas,
esa obsesión que tenía por decir, bueno, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que estudio? ¿No? Y por ahí te abre otros interrogantes también, hacerte estos planteos. Pero bueno, como decía, Sí, sí, en la lectura que he encontrado, y me interesa, por ahí le decían a un alto jerarca religioso de Grecia, bueno, no me acuerdo el título que tenía, quién era, lo habrán leído por ahí, porque muy conocido, quién era el hombre más sabio de Grecia o del mundo. Bueno. Y él le dice Sócrates, porque Sócrates es consciente de su ignorancia. Porque Sócrates decía, bueno, la famosa frase, solo sé que no sé nada. Entonces, porque dice, los ignorantes dicen que saben todo. ¿No? Porque cuando se te abre esto, decís, la pucha, qué pequeño, insignificante que es lo mío, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva, ¿no? A querer seguir aprendiendo, ¿no? Y cada vez descubrir que es mucho más lo que se te abre que uno desconoce. Pero bueno, hay que totalmente. tomar, no hay que angustiarse por eso, hay que tomar como una oportunidad para seguir avanzando, ¿no? Y ir eliminando, bueno, aprendiendo cosas nuevas y aparecen nuevos interrogantes. Bueno, como decía un ex árbitro de fútbol que después se dedicó al humor, bueno, por lo menos así lo veo yo, decía, ¿no? Terminaba su... Este, así que, bueno, ¿por qué no dar filosofía en la carrera estadística? Por lo menos filosofía de Sí, la sí, ciencia. Acá no, lo he planteado miles de veces, nunca me dieron bolilla. sí, sí, no es fácil, no es fácil, no es Fracasé. fácil. Ni tener tampoco gente adecuada, digamos, como para Ah, poder obviamente hay que traer buscar gente. esos temas, tanto desde la epistemología como en otras áreas, ¿no? Pero sí, sí, sería muy interesante. Y también volcar arriba de la mesa la ética, el problema de la ética. O sea, hay un montón Sí. de cosas que tienen que ver con esta profesión, con muchas, con esta profesión en particular, en donde a veces no hay reflexiones al respecto. Y hay algunos datos que se publican que uno dice, ¿cómo? Por ejemplo, en mi país yo no sé cómo miden la inflación, lo que yo sé. La verdad que estoy asombrado cada vez que lo escucho. Ya saben a quién me refiero, ¿no? Bueno, Sí, sí, ¿qué va a ser? Es lo que hay. sí. Bueno, Bueno, pero ahí está alejado de la ciencia y cerca de otras cosas. en el más allá, el que en la fuerza del cielo, él es como un mesías que vino a cumplir un rol y que en los circos romanos él era un gladiador y Canon, el perro muerto, era un león y ahí se conocieron en los circos de Roma. Pero es así realmente lo que se dice y lo que dice, ¿no? Pero bueno, bueno, sigamos con la... Bueno, Nacho, ¿cómo era el escritorio de Tomás Valles allá al norte? Porque él no pudo estudiar en Inglaterra por problemas religiosos, ¿es así o no? Estudió en Edimburgo, ¿no? La cátedra de Valle estaba en Edimburgo. Y ahí estaba, vos fuiste y conociste su asiento, su taburete, decían cuando estudió, algo leí por ahí. Me No me gusta, dejaron entrar, no me dejaron entrar. Peregriné, estuve una semana haciendo cola en la puerta y no me dejaron entrar. ese Impresionante. otro aspecto, vos sabés que a mí, yo tengo un archivo que digo autores, yo digo un autor, digo, ¿este qué era? ¿Cuándo vivió? ¿Dónde era? ¿Qué pensaba? ¿No? Por ejemplo, yo digo de Carl Pearson, con K, que Mm. dicen que el padre de la estadística aplicada, peleado, Fisher lo ninguneaba, ¿no? Ronald Fisher, que era muy soberbio. Él era, el nombre de él era Carl con C, inglés, pero él se puso Carl porque era tan marxista que en honor a Karl Marx se cambió el nombre. Pero bueno, después hubo otros que eran filo con la eutanasia, muchos anduvieron con eso, filo nazi. Bueno, Heidegger dicen que alguna vez tuvo una simpatía nazi, ¿no? Es bueno conocer también para darle un poco de contenido humanístico cuando uno presenta un tema. Yo, por ejemplo, trataba de ver, damos el test de en método de distribución libre para varias muestras relacionadas. Damos el test de Friedman. Y es Milton Friedman, lo digo bien, Milton Friedman, el economista, uno de los creadores de la escuela de Chicago, del neoliberalismo y de toda la extensa, y bueno, asesor económico de Reagan. Bueno, son personas, y yo uno no lo asociaba a Friedman pensaba que un Friedman cualquiera, no, este era Milton Friedman, que no sé si no fue Nobel de Economía en algún momento, este,
creador dentro de un pensamiento que hoy impera todavía, el neoliberalismo. Bueno, Sí, sí, Fisher tuvo lío, y la él no cortás tuvo cuando lío, quiera, si pero estar apurado para ir a dormir o comer. Yo no tengo apuro, pero estoy a disposición. Sí, ¿qué iba a decir, ok. Nacho? Nada, 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 que agregar ahí, Fisher, ahora hace unos años el premio anual de ASA le dejaron de llamar Ronald Fisher por sus conexiones con el nazismo. Claro, la eutanasia. Mm. Porque su tío era el evolucionista, o Galton, no Claro, sí, como sí, Galton, sí. no, fuera uno Galton, y Galton era vinculado con el evolucionista hoy, famoso, el primero de todo, no me sale. No, no sé, no sé. De la especie, la evolución de las especies. Ah, Darwin, decís vos. Darwin, Galton era pariente de Darwin, y él trabajó, Fisher, con Galton, y ahí venía toda la influencia de la eugenesia. Bueno, muchos se involucraron con esas corrientes, y bueno, de Mm. ahí al mejoramiento de la especie con plantitas y animalitos, pasar a las personas, y en vez No, de la hacer gente. natural, forzada, como pretendía el nazismo, bueno, había un paso, ¿no? Mucho Sí, sí. interesante, interesante. Bueno, Bueno, podemos Muy estar bien. horas bueno, aparentemente. espero que Muy interesante. te haya gustado un poco, menos, y hayan pasado bien. Y si Dios quiere, y Ramón ahí me llama, me voy para allá, no sé qué era que había que hacer, Siempre, porque, siempre bienvenido. bueno, bueno, les dejo un saludo a Bueno, todos. Adiós. muchísimas Muchas gracias gracias, por la... Enrique. Que pase bien. Chao. Hasta Muchas pronto. Chao, gracias. chao.